Muy buenas tardes, este es el ensayo colaborativo sobre las partes del computador. Saludos, estimado profesor y compañeros. Este día, el grupo 11 le vamos a detallar y explicar qué es el hardware y el software, cuáles son las partes internas de la computadora y cuáles son los tipos de periféricos. Participantes, José Yolani Severino López, Scarlett Michelle Uraño Santos, John Axel Polanco Acosta. ¿Qué es el hardware? El hardware o equipo o soporte físico en informática se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, conjuntos de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. La definición más simple de lo que es el hardware es todo lo físico que podemos ver en una computadora. Es considerado hardware todo lo que usted pueda llegar a tocar de una computadora. Todo esto es hardware. Unos ejemplos son ratón, teclado, monitor, escáner, memoria USB o cámara. ¿Qué es el software? Se conoce como software o inteligencia al soporte lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Ejemplo, Linux, Adobe Photoshop, Internet Explorer, Google Chrome. En conclusión, lo que yo pude entender de hardware es que todas las partes sólidas de un computador, todas las partes que se puedan tocar de un computador, todo esto es considerado hardware. Lo que yo puedo entender de software es que todo este está compuesto por cualquier tipo de programa, ya sea el sistema de programación Linux, Adobe Photoshop, Google Chrome, etc. Les voy a dejar con mi compañera Scarlett Michelle. Partes internas de la computadora. Las partes internas de una computadora son aquellas que no se expuestas a la vista comúnmente, sino que forman las entrañas del aparato oculto del CPU. Del inglés Central Processing Unit o Unidad Central de Procesamiento. Su funcionamiento es totalmente esencial para el correcto comportamiento del sistema informativo. Desarrollo de las partes internas del computador. A continuación, se detallará los principales componentes de una computadora. Con el procesador. Este es un circuito electrónico que actúa como el cerebro lógico y aritmético de la computadora, ya que es allí donde se llevan a cabo los miles de millones de cálculos por segundo que sostiene el software entero. Placa base. Es la tarjeta principal del CPU, en donde se encuentra el procesador, las ranuras de la memoria RAM, los módulos de ROM y en donde se insertan directamente las demás tarjetas del sistema. Fuente de poder, el corazón del sistema, que suministra energía a la placa base y a todos los demás componentes del CPU, de modo que puedan mantener ciertos sistemas básicos e indispensables andando cuando el computador se encuentra apagado. Memoria RAM. Su nombre proviene de las siglas de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Son una serie de módulos conectados a la placa base, a donde van los programas a ejecutarse, tanto los activos por el sistema como los activos por el usuario. Continúo. Disco rígido. Se trata del lugar donde se almacena la información permanente del sistema informático, o sea, todo el software contenido desde el sistema operativo mismo hasta los programas o aplicaciones que instalemos sus usuarios. Cables de datos. Los cables de datos sirven para la transmisión de información entre los componentes del CPU, del mismo modo como lo hacen nuestras venas y arterias. Existen distintos tipos de cable, como el bus de datos, de 13, 32 y 54 bits. El cable A y D, que conecta los discos a la placa base o la placa de datos SATA. Tarjeta de video. Es una tarjeta secundaria conectada a la placa de base que se especializa en el procesamiento de la información referente al video, o sea, a la emisión de imágenes y movimientos en monitores y proyectadores, etc. Entre otros como tarjeta de sonido, tarjeta de red y ventilador, los cuales también conforman parte de esto. En conclusión, las partes internas de la computadora son las cuales desarrollan cada cual con su trabajo, como por ejemplo la placa base,
Esta es una de las tarjetas de circuito impreso a la cual se conectan todos los componentes que constituyen en la computadora, y también cuenta con un software básico como conocido BIOS, que le permite cumplir con sus funciones, etc. Los dejo con mi compañero John Axel. Tipos de periféricos. Periférico de entrada, periférico de salida y los periféricos mixtos. Periférico de entrada. Los dispositivos periféricos de entrada son todos aquellos dispositivos que permiten reproducir datos o información en una computadora para que ésta lo procese u ordene. Como podemos ver, el ratón o mouse es un dispositivo apuntador utilizando para facilitar el manejo de un monitor gráfico en una computadora. Generalmente está fabricado en plástico y se utiliza con una de las manos. Un dispositivo de entrada de audio se pueden conectar a la computadora para grabar sonidos o para comunicarse por internet con otras personas. Muchos equipos vienen con micrófonos incorporados dentro de la pantalla o monitor, especialmente los computadores portátiles. Periférico de salida. En informática, un periférico de entrada o de salida es aquel tipo de dispositivo periférico de un computador capaz de interactuar con los elementos externos a ese sistema de forma direccional. Un proyector de video o videoproyector es un aparato óptico que recibe una señal de video y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento. El monitor de la computadora. Es el principal dispositivo de salida que muestra datos de información al usuario. También considerarse un periférico de entrada o salida si el monitor tiene pantalla táctil o multitáctil. Periféricos mixtos. ¿Qué son los periféricos mixtos? Son aquellos dispositivos que pueden operar de ambas formas, como entrada o salida. El concentrador es un dispositivo que permite centralizar el cable de una red de computadoras para luego poder ampliarlas. Trabaja en las capas físicas del módem OSI o la capa de acceso, el medio en el monitor, TCP o IP, un router o un enratador. Es un dispositivo que permite interconectarse computadoras que funcionan en el marco de una red. Su función se encarga de establecer la rutina
destinará a cada paquete de datos dentro de una red informática. En conclusión, bueno, yo entendí que los periféricos de entrada es uno de los conjuntos del computador que nos permite enviar información al computador. Bueno, y que los periféricos de salida son los que nos permiten escuchar y visualizar y sacar información del computador. Los podemos comprobar con las bocinas, las cuales emiten el sonido en nuestra computadora. Muchas gracias. Bueno, este ha sido nuestro ensayo. Por el día de hoy espero que le haya servido de algún tipo de información. Aquí se despide José Yolani Severino López. Scarlett Michelle Araña Santos y Y John Axel Blanco Acosta. gracias.